verdad es que con el lujazo de tener hoy con nosotros a Pilar Yacer, que se acaba de unir a esta comunidad de gente que quiere cambiar el mundo con su pensamiento, con su trabajo, iba a decir con su obra y acción, ya me estaba saliendo aquí toda la retahíla, pero de hecho Pilar ya está cambiando el mundo con lo que hace, nos lo va a contar en esta conversación que voy a tener, la verdad, la oportunidad increíble de hablar un poquito con ella. Decíamos antes de entrar que estamos siempre corriendo, bueno, pues una pequeña parada en el camino para conversar. Y además Pilar tiene nuevo libro, entonces, en fin, hay tantas cosas que hablar con ella que se nos va a quedar el tiempo corto, pero antes, como siempre, voy a invitar a la conversación a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a Pilar Yacer. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Marta, como bien nos dice, presentamos a Pilar Yacer. Pilar Yacer Centeno, en principio parece una rara avis en el mundo de la empresa, recursos humanos, etcétera, porque Pilar es licenciada en filosofía, pero ha sido capaz de unir una disciplina que a primera vista no está muy relacionada con el mundo de la gestión empresarial, porque esta formación, esta base le ha supuesto, pues esto, una base muy sólida para luego desarrollar diferentes tareas, porque posee un máster en informática y derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en recursos humanos, transformación digital, sostenibilidad y liderazgo. Tiene un gran conocimiento en ética de los negocios, fue lo que la llevó a realizar una tesis doctoral titulada La situación de la ética en las empresas del IBEX 35, un análisis de la misión, visión, valores corporativos y códigos éticos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores de educación, consultoría, recursos humanos. Ha ocupado roles muy significativos en estos campos, que incluyen 9 años como miembro del comité de dirección y como directora corporativa de innovación, formación y gestión del conocimiento en Cateron Executive Search. Además, ha trabajado como consultora en PricewaterhouseCoopers y en Capgemini. Y desde diciembre de 2024 desempeña el cargo de vicepresidenta de Cultura y Personas en Both People and Comms. También es profesora doctora en recursos humanos, liderazgo y ética. Y en todo este tiempo, además, como bien decía antes Marta, ha tenido tiempo de escribir libros, no solo uno, ha escrito varios, de los que luego hablaremos en profundidad, pero os adelanto un poco los títulos para que os hagáis un poco la idea de cómo plasma su conocimiento y su experiencia en ellos. Te van a despedir y lo sabes. ¿Por qué recursos humanos debería ser como Netflix? Te van a contratar y lo sabes. O el último, ¿por qué deberías tener a un filósofo en tu empresa? Pero bueno, como he dicho, luego hablaremos más de ellos. Porque todo esto que hemos contado y muchas más cosas que ahora que nos hemos dejado en el tintero, convierten a Pilar en una de nuestras protagonistas. Protagonistas.org es una plataforma, una red de expertos que reúne profesionales de diversos sectores con un fin común: plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Todos ellos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos, para así pues, poder ampliar sus enfoques y también, sobre todo, poder llegar a inspirar a otras personas. Y bueno, pues, como siempre, seguro que me dejo algo por ahí, pero bueno, ahora ya lo dejamos ahí para Pilar y para Marta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Espero que te haya gustado la presentación, Pilar, que siempre será breve por el tema de formato. ¿Cómo estás? Me ha abrumado por tantas Lo has cosas. hecho todo tú. Lo has hecho todo tú. Yo muchas veces lo pienso, que esto pasa por ya haber cumplido unos años, ¿no? Y entonces uno tiene una trayectoria muy grande y sobre todo dispersa, que en mi caso es un claro ejemplo, ¿no? No he trabajado nunca en el mismo sector, no he trabajado, he tenido experiencias muy variadas, lo que se llama normalmente un currículum disperso. Bueno, disperso, consecuencia de una forma de ser inquieta, estoy segura, curiosa. Ya te voy conociendo, pero con este ratito te conoceré un poquito más, pero estoy segura de que a ti te mueve el afán por aprender, ¿sí o no? Totalmente. Y esa parte de curiosidad me viene mucho de serie porque mi padre es arquitecto todavía en activo, mi madre es decoradora, son creativos natos y sí que hay una parte que viene muy de serie de este, yo qué sé, me mandaba mi padre una foto a las 9 menos cuarto ya con dos ordenadores dibujando. Entonces hay una parte esto de la curiosidad, de que nos motiva para querer cambiar el mundo. Marta, o sea, lo has dicho, a mí es algo que me motiva muchísimo en mi pequeña parcelita, en mi pequeño impacto, pero creo que eso es parte del legado que nos hace levantarnos todos los días e intentar mejorar este mundo en el que estamos.
Bueno, ya estás diciendo palabras poderosas, legado, pero aunque esto no es una entrevista, sino una conversación, voy a empezar, me has sugerido, recordándome los títulos de tus libros, que siempre están muy bien puestos, porque son muy sugerentes. ¿Por qué deberíamos tener un filósofo en todas las empresas, Pilar? Esa me encanta. Este es mi último libro y yo he descubierto, porque lo he tenido que ocultar muchos años de mi currículum, que la filosofía es esa fuente poderosa que no tiene recetas, sino que lo que sirve es para cuestionarse grandes certezas, para cuestionarse lo que es bueno, lo que es justo. Y ahora estamos en un momento que es maravilloso para ese cuestionarse certezas, para ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que diferenciar durante muchísimos años frente al reino animal y ahora, desde hace 2 años, nos tenemos que empezar a diferenciar frente al reino artificial. El reino artificial, toda la parte de la IA, tiene maravillosas respuestas, es rápido, nunca se enfada, nunca cuestiona, pero lo que nos queda a los seres humanos, y a los seres humanos nos queda eso que es tan maravilloso y tan propio nuestro, que es esa curiosidad, ese pensar y cuestionarse, no tanto, insisto, para la parte de dar respuestas, sino para cuestionarse si lo que se nos presenta como cierto es tal cual. Y como estamos en ese mundo tan incierto, pienso que las empresas, que en la mayoría no tienen un filósofo dentro, lo que les sirve es para tener una mirada distinta, para abordar a todos los agentes de interés soluciones que sean distintas, que sean creativas, para una parte que además motiva también mucho a los equipos en esa parte de creatividad. Fíjate que ya te has metido de lleno con uno de los grandes temas. No hay foro, no hay conversación donde no salga el tema de la inteligencia artificial. Y creo que tú eres una de las personas más autorizadas que conozco porque además de filósofa, que hemos empezado por esa parte de tu perfil, eres una gran persona conocedora de la tecnología, experta, eres informática, es decir, si hay alguien que sabe de verdad qué es lo que está pasando y digamos en el hito, en el punto de inflexión que estamos ahora mismo como humanidad, ¿no? Mm. Estamos arrancando una nueva hora, una nueva era, pues seguramente seas tú. Cuéntame cómo ves este asunto. ¿Es tan abrumador como nos lo pintan? ¿Va a cambiar todo tanto? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Cuéntame. Aquí hay una parte que además también aprovecho porque la gente desconoce mucho en qué consiste la carrera de filosofía, pero y claro, en la carrera de filosofía tenemos 3 años, bueno, antes 3 años de lógica, que eso es programación con letra, que es todavía muchísimo más complicado que la parte de programación, ¿no? Entonces yo he combinado siempre, no soy informática, pero sí tengo un máster en informática, luego también me encantó y me puse a programar yo sola, vamos, yo sola con la UNED, con los ladrillos que te llevaban antes, los de mi generación lo van a entender y me puse a programar. Y cuando ya empecé a trabajar, como sabía algo de informática, pues siempre me he vinculado en las primeras intranet. Creo que es un momento en el que hay dos posturas. Como decía Humberto Eco, o los apocalípticos con la inteligencia artificial o los integrados. No, todo va a ser inteligencia artificial, todo va a ser inteligencia artificial y sigo picando más datos y veo a muchos picando datos, digo, pero bueno, no todo ya lo hace la inteligencia artificial y veo a los que digo, "Buah, esto, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo". La inteligencia artificial, de momento, genera contenidos, datos y patrones respecto a lo que hemos hecho en el pasado. Para mí no es creativa, es replicativa. Y entonces lo que nos tiene que preocupar y ocupar a los seres humanos es qué patrones hemos hecho en el pasado para que no replique las mismas soluciones en un futuro y en un presente que desde luego no es el mismo. Y esto ya lo dijo Heráclito hace muchísimos años, que nadie se puede bañar en el mismo río porque tanto el río como las personas hemos cambiado. Entonces yo en esto de la inteligencia artificial lo que más conozco, que son los algoritmos relacionados con recursos humanos, con selección, con la parte de promoción profesional. Yo lo que pido es que algo que me vas a entender, que nos gusta mucho a los filósofos, ¿no? Que es ese detenerse a pensar. Y detenerse a pensar es mirar lo que se estaba haciendo, porque lo mismo no necesitamos para lo que se estaba haciendo, para los patrones del pasado, lo que se necesita ahora en el presente y en el futuro. Cuestionar lo que se nos aparece como cierto. Bueno, te sigo y estoy totalmente de acuerdo. Yo me considero bastante cuestionadora, me hago preguntas, creo que las preguntas hay que hacérselas, creo que apuntas totalmente con certeza, o sea,
con acierto a dónde hay que apuntar, que es esa parte más humana, esa parte más creativa que solo nosotros tenemos y la máquina nos ayuda, si sabemos dirigirla y guiarla, iremos más rápido. Pero déjame que te haga esta reflexión. O sea, ¿qué porcentaje? O te lo digo en forma de lo que pienso yo. O sea, gran Mm, parte de lo que se hace en una empresa, estoy pensando en una gran empresa, porque empresas hay muchas, ¿vale? No es lo mismo una pyme, aunque nos quieran meter a todas en el mismo saco, que una multinacional con sus procesos y sus rollos, ¿no? Y sus necesarias jerarquías para que todo ese organigrama funcione, ¿no? Eh, ¿Cuánto de una empresa son tareas repetitivas, pues o sea, procesos, etcétera? Y por lo tanto, entran en el saco de lo que va a ser fagocitado y más productivamente realizado por máquinas que lo van a hacer, lógicamente, más mm, rápido, más barato y si me apuras, mejor, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Esa parte ujú, repetitiva. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el reducto humano que nos queda al que aferrarnos para hacer que mm, aquello todavía, ¿sabes? Bueno, pues nos dé de comer, nos realice como personas y todo lo que implica trabajar, ¿no? ujú. A mí aquí siempre me gusta hacer una aclaración. La tecnología siempre nos ha hecho mejores humanos, siempre. Quien lo niegue, pues que no se aproveche la tecnología, de los beneficios de la tecnología a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia se ha dicho también que la tecnología quitaba trabajo humano. ¿No? Pues pensemos en los telares, cuando se introdujo toda la parte de robotización de sectores como la automatización. Esto que se dice, que todo lo que pueda ser automatizado va a serlo, yo lo único que cuestiono es la velocidad a lo que va a ser. Y en esa velocidad entramos en un mundo que yo llamo a tres velocidades. Hay empresas muy sofisticadas que ya están incorporando parte de inteligencia artificial para hacer sus procesos, pero nosotros estamos en un país, en España, que es de pymes, más más pequeñas que medianas. Y yo fuera, ya sabes que soy de Palencia, que es algo que me gusta mucho reivindicar Palencia con P. Cuando salgo muchas veces de las grandes ciudades, veo pedazo de empresas grandes que van a otra velocidad de implementación. No significa que no lo vayan a implementar, pero tampoco creo que todo de aquí a un año vaya a ser automatizado, se vaya a ver implementado la inteligencia artificial. Quizás escuchemos de esto dentro de un año, Marta, y me digas, mira, te equivocaste, pues a lo mejor me equivoco, pero con las grandes, igual que con la penetración de Internet no fue tan rápida, con la penetración de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos que, parte, cuestionarlo. Y luego hay muchos seres humanos que por el entorno educativo también se nos ha enseñado a ser robot. ¿Robot qué significa? Tú ve a una empresa, resuelve una serie de tareas, no te relaciones con los demás. Ahora, encima, con temas de teletrabajo, medimos tu productividad de arriba a abajo. El humano como robot sí que tiene los días contados y conozco a muchos, Marta, conozco a muchos, porque hemos perdido, y eso yo creo que es culpa también del sistema educativo, hemos perdido eso que nos hace humanos. Esa parte de improvisación, esa parte de creatividad, esa parte de imaginación, esa parte de socialización, de creatividad tan humana, de curiosidad. Y tenemos que volver a reivindicarlo, porque sí que es verdad que si no, para ciertas tareas ya las resuelve muchísimo mejor, más rápido la inteligencia artificial. Ojo también, que para saber utilizar la inteligencia artificial hay que tener un conocimiento grande, porque yo estoy viendo muchas personas que dicen, no, espera que te haga un plan de marketing en 5 minutos. Hay que saber mucho. Recuperamos el conocimiento, recuperamos la experiencia y tiene que ser una combinación de ambas. Sí, yo creo que este punto que has traído a la conversación acerca del tiempo es fundamental y fíjate, yo pienso que nosotros tenemos más que hacer con esa, o sea, podemos intervenir más en la velocidad de lo que vaya a ocurrir, de lo que a veces nos creemos, ¿sabes? Dice, no va a pasar por encima. Fíjate que me acordaba, yo hice un MBA en Estados Unidos, estaba pensando en el año 92, o sea, hace la friolera de 23 años. La especialidad, yo apuntaba maneras ya está en el mundo financiero, pero ya me hice la especialidad en temas de pues el mercado editorial en Estados Unidos y tal, y entonces ya se predecía, hace 23 años, que los libros en papel iban a durar 2 años.
Y aquí estamos alguno defendiendo todavía los libros en papel 23 años después, te quiero decir. O igual que Totalmente. el metaverso, ese gran negocio que hace unos pocos años Bueno, nos bueno. intentaron endosar y vender y colocar y no lo compramos, se quedó, ¿sabes? Congelado, por lo Bueno, menos hay congelado. muchos que sí que lo compraron, ¿eh? Bueno, Porque algunos lo eh, compraron, eh, pero sí. algunos lo compraron, pero eso por esa parte de parece que siempre tenemos que estar a la última de todas las iniciativas sin haber revisado lo esencial, que es el cómo lo hacemos en las empresas, las personas, que no me paro de verdad de decir, bueno, si las personas están en el centro, ¿cómo puede ser que a la primera de cambio haya un despido, a la primera que vaya mal algo? Tenemos que volver a creernos que las personas tienen que estar en el centro de las organizaciones. Pero fíjate, se me plantea una cosa, estando totalmente de acuerdo, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Ah, claro, uno de los paradigmas que ha cambiado es que ahora quién lidera el mundo. Es que ni, no son ni los estados, es que son las grandes tecnológicas dirigiendo, o sea, además con esos planes que yo hace años contaba en mis clases de marketing, que Apple tenía esos magníficos planes estratégicos a 100 años. Claro, es que ellos saben dónde vamos a estar porque son ellos los que colocan sus productos, su tecnología, además que a todos nos cambia la vida, como bien dices, para bien. Bueno, nos hemos enloquecido un poco, pero bueno, vivimos un Mm, poco mejor. Pero ahora voy a introducir un elemento muy de filósofa, que ahí es donde me interesa mucho tu opinión y tu reflexión, que es esa parte ética, ¿no? Porque aquí estamos en el business for the business, aquí se gana mucho dinero con toda esta cuestión, por eso empujan y tiran tanto, por eso nos chupan todos los datos, por eso somos objeto de deseo pues en cualquier plataforma digital, no solo las redes sociales, ¿no? La gente que dice, me espeluznan las redes sociales, yo pensando, sí, pues suelta el móvil que llevas en la mano, espiándote todo el día, ¿sabes? Como si las redes sociales fueran mm, lo peor, es todo, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la ética? ¿Cómo vamos a poder gestionar todo esto a futuro como sociedad, como humanidad? mm, Para que no sean unos pocos los que tengan tanto poder y hagan lo que mm, les dé la gana y que solamente sea seguir haciéndose más ricos, Pilar. mm. Pues bueno, yo con el tema de la ética estoy encantadísima, Marta, porque ¿quién me iba a decir a mí que mi tesis doctoral, que hice ya hace unos cuantos añitos, sobre la situación? Yo estudié los instrumentos de la ética en las empresas del IBEX 35 y a partir de ahí saqué bueno, pues una teoría para poder medir los valores en las organizaciones. Yo ahora, donde estoy trabajando, no te puedes hacer idea la cantidad de empresas que nos piden diagnósticos para ver cómo está la situación de la ética en sus empresas. Pero no solamente la parte de diagnósticos, sino hay una parte absolutamente incomprensible de los códigos éticos, los valores, que no sabemos lo que significan para uno una cosa, para otro otra, sino esa parte de sensibilización. ¿Por qué? Porque entienden que ahora mismo la ética tiene que ser una guía de comportamiento y yo lo explico de una forma muy sencilla. Cada vez que tomamos una decisión entre qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero o falso, ese es el territorio de la ética. Y claro, estamos en un momento maravilloso porque quien considera lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo verdadero o falso, lo bueno o lo malo, son unos algoritmos. Pero no por los algoritmos no tienen entidad. Los algoritmos lo que copian es lo que hemos considerado bueno y malo, justo e injusto, verdadero y falso en el pasado. Por eso es ese momento tan interesante para ese estacionarse a mirar lo que hemos hecho en el pasado. Porque los algoritmos no son malos, no tienen maldad. O sea, los algoritmos lo que tienen es una serie de datos, una serie de patrones y van a replicar, insisto. Creo que estamos en el momento de replicar. La inteligencia artificial es replicativa y van a replicar. Con lo cual, si alguien hemos sido poco éticos, somos los seres humanos en el pasado. Entonces, de verdad, yo estoy muy contenta, más allá del liderazgo humanista, que las organizaciones se están empezando a dar cuenta que la ética debe primar la estrategia. Y debe primarlo porque nos encontramos muchísimos dilemas éticos. Y a ver qué empresa no va a primar la rentabilidad frente a una decisión ética de quitar o eliminar un producto de un mercado. Pero es un momento crucial porque parte de la atracción del nuevo talento, porque parte del engagement de los empleados, porque parte del engagement de los consumidores va relacionado con esa parte ética que tienen que tener las organizaciones. Ya no vale todo.
Bueno, me encanta esta visión optimista, me encanta, ojalá aciertes, pero déjame que dé un salto un poco geopolítico, porque al final estamos en Europa, o estamos en España, estamos en Europa, nuestra cultura bebe de los clásicos, o sea, venimos de ahí, o sea, nuestros códigos, pues nuestro pensamiento bebe de ahí, pero estamos en un mundo globalizado, más grande de lo que a veces nos parece. A mí me gusta viajar, a ti sé que también. Me gusta por asomar la cabeza de mi burbujita, de mi tribu, de mi pueblo y ver, ¿sabes? Lo que se está cocinando, porque como bien decías, todo va súper rápido, ¿no? Asia, América. ¿Tú crees que esta reflexión que has hecho, que además sé que lo haces con conocimiento de causa, estás muy metida en altos niveles de empresa, es válida también para lo que está pasando en Estados Unidos, para lo que está pasando en Asia? Por preguntarte así a lo grande. Sí, la ética a diferencia de la moral, que la moral va más ligada a aspectos ligados con la religión, ligados con la ideología política, ligados con más aspectos culturales, la ética lo que intenta o ha intentado a lo largo de más de 2000 y pico años de historia es lograr esas, por así decirlo, esos principios de carácter universal. Yo recomiendo, que me encanta, claro, una de las personas de referencia, ¿no? Adela Cortina, que además es una mujer que a pesar de los años que tiene sigue estando en activo. Recomiendo su último libro de ética e inteligencia artificial, brutal. Pues ya hace un par de años diseñó lo que eran los 5 principios de la ética digital, válidos para cualquier toma o intentando ser universalmente válidos para cualquier toma de decisiones. Entonces creo que muchas veces confundimos ética y moral, ¿no? Pues la moral va asociado mucho a unos códigos, e insisto, relacionados con la parte religiosa, relacionados con la parte geográfica, y la moral, la ética intenta ser más universal, ¿no? Pues hagas lo que hagas que beneficie uno de los principios al mayor número de personas posibles, cualquier decisión, ¿no? O que perjudique al menor número de personas posibles. O ella apunta también a otro principio que es fundamental, el principio de explicabilidad. Estamos en un momento en que no toda la parte de la población, primero, todavía hay parte de la población sin acceso a Internet, vayámonos a África, aunque eso cada vez va yendo más rápido, pero en el tema de la inteligencia artificial pensamos que todo el mundo sabe lo que es un prompt y sal fuera todos y cada uno de los que me estéis escuchando y pregunta a la calle o pregunta a cualquiera si sabe lo que es un prompt. Entonces, tenemos que hacer que la tecnología sea explicable y entendible, porque si no es muy fácil manipularnos. Totalmente cierto. Oye, cuéntame, porque bueno, es que yo puedo hablar de tu pensamiento, de lo que pensamos aquí largo y tendido, pero quiero exprimirte en este ratillo al máximo, en el mejor de los sentidos. Cuéntame ahora qué estás haciendo a nivel profesional, porque hemos hecho un recorrido histórico así sobre tu trayectoria, ¿no? Pero cuéntame ahora en qué estás, en qué cosas estás. Vale. Esa es otra que también ahí soy una rara avis. Yo me he cambiado 12 veces de empresa. Soy como los centennials, ¿no? Como los jóvenes. Y en el último año, además, en los últimos 2 años, me he cambiado 3. Yo tengo una gran experiencia profesional en el mundo de la empresa, pero luego, como soy doctora en ética, pues estuve trabajando muchos años en una escuela de negocios del NAE, de la que guardo un recuerdo. La docencia es una de mis pasiones, no puedo evitarlo. Me chifla en esa parte de poder transformar el mundo. Creo que tener a alguien apasionado en cualquier tema, te puede cambiar un poquito la vida. Tener eso, yo reivindico la figura del maestro frente a la figura del profesor, pero ya cuando cumplí 50 años dije, me tengo que volver al mundo de la empresa, que si no, a ver si no me van a contratar. Yo lo en primer libro lo llamé cavernas empresariales, y dije, me tengo que volver a la caverna. Entonces, bueno, pasé por 2 experiencias no del todo satisfactorias, que me recordaban que la empresa sigue siendo mucha caverna, y ya desde el año pasado, justo por estas épocas, dije, me vuelvo a la universidad, me vuelvo a mis alumnos, me vuelvo a la docencia. Y se me cruzó la empresa en la que estoy ahora, que se llama New Link. Y entonces nosotros básicamente aquí lo que nos dedicamos, me encanta, ahora vas a saber por qué me encanta, ¿no? Porque nos denominamos de Engagement Company. Y de Engagement Company lo hacemos desde 3 dimensiones.
desde la parte de marca de las empresas, desde la parte de reputación y desde la parte de cultura. Y te las he contado en orden inverso, porque nosotros siempre lo primero que tenemos que hacer para trabajar el engagement es trabajar la cultura, que es la parte en la Ujú. que estoy yo. Trabajar el cómo entendemos ese proceso por el cual las organizaciones, tanto para marca como para reputación, tienen que evolucionar, el hacia dónde, la aspiracional. Entonces, bueno, pues hacemos programas interesantísimos relacionados con el talento, con el employer branding, con la comunicación. Claro, pues, no dejamos de ser agencia de comunicación y para alguien creativo como yo, claro, trabajar en una agencia, o sea, estoy disfrutando, Marta, como una nana. Pero mucha gente que me pregunta, pero Pilar, ¿por qué se te ve tan contenta? Aparte de los proyectos tan chulos en los que estoy, la parte a mí me gusta mucho, muy relacional. Yo estoy en desarrollo de negocio, pero me gusta mucho esa parte relacional y te puedo asegurar es por el equipo, por las personas que están aquí. Es que vengo, o sea, vengo los lunes diciendo, qué pena no haber venido el domingo, o sea, porque es gente que te integra, es gente que crea equipo. eh, si nos toca trabajar hasta las mil y una, siempre con una sonrisa. Y yo después de mis 52 años te puedo asegurar que es lo que más voy a valorar en una compañía, ¿no? Ujú. Esa parte de que te aprecien como persona, que te tengan en cuenta, esa parte de equipo. Luego también yo sigo con mi actividad yo sigo dando charlas que me apasiona, sigo con mi actividad de docencia y luego también sigo escribiendo, que es una parte que completa, por así decirlo, todas esas facetas y desde luego que a mí me aporta muchísimo. Y justo me preguntaba una persona, pero Pilar, cómo puedes tener esa energía? Digo, parte me viene de fábrica, pero parte también las empresas creo que más allá de lo que vayan a vender o de lo que vayan a producir, es el conjunto de personas y la estrategia, ¿no? De las personas que están dentro. Bueno, desde luego tienes un entusiasmo contagioso y una pasión que desbordante. Es una maravilla, hija mía, siempre estar contigo, porque de verdad que es absolutamente, ¿sabes? Contagioso, como decía. Oye, este engagement que me hace gracia, porque es verdad que cuando se aprende verdad un idioma es traduciendo, seguro que te has encontrado en esa tesitura, este palabra inglés es que es de difícil traducción porque va más allá de lo que es el compromiso. O sea, tiene unos vericuetos, ¿no? Ahí que si quieres ahora me los explicas, pero fíjate, oyéndote digo, han sido capaces, claro, o sea, de crear internamente lo que venden a sus clientes, porque no hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, cómo vas a algo tan... Es como lo de la cultura corporativa, ¿no? O sea, son cosas tan, pues eso, tan estratégicas, ¿sí? Agencia de comunicación, no es simplemente hacer un anuncio publicitario, es estrategia, ¿no? Efectivamente. Mm. Y hay una Cuéntame. parte ahí, Marta, que claro, el hacer una estrategia de marca, el hacer una estrategia de reputación, ahora mismo hay varios factores por los que el abordarlos desde un punto de vista más holístico, desde las tres dimensiones, aporta mucho valor. Primero, porque viene una generación que tanto para comprar usuario como para entrar en una compañía o para durar más de 3 meses en una compañía, que pide a las marcas, pide a las empresas algo diferente. Es que ya no vale lo mismo de siempre. Ya no me vale para convencer que compre algo, porque los gustos, además de estos jóvenes, cambian de forma muy rápida, que son mucho más volátiles, porque se aburren antes. Entonces, esa estrategia de lo que ya antes valía, al final yo uso una expresión que sé que es muy poco políticamente correcta, pero es que ahora lo que vale es tocar las emociones. Y el tocar las emociones eh, todavía, aunque ya hay muchos algoritmos muy empáticos, pero ese tocar las emociones nosotros somos especialistas. Nosotros digo los seres humanos y más trabajando en una agencia de comunicación, pues te puedes imaginar, ¿no? Y necesitamos un poco volver a esos cinco sentidos. Volver a eso, a esos olores, a eso, es otra de las frases que yo digo muchas veces, la inteligencia artificial tiene memoria pero no tiene recuerdos, porque el recuerdo es algo que evoca y el recuerdo es algo que va ligado a esos cinco sentidos que todavía la inteligencia artificial, digo todavía, porque lo mismo se desarrollarán, pero el tacto del olfato es la parte de evocación que necesitamos.
Sin duda creo que es una estrategia que funciona. ¿Sabes? Empezaron hace años algunos con el marketing sensorial, estamos con el customer experience, hay un montón de desarrollo también conceptual, pero sin duda práctico y como digo que funciona. Pero a mí me da mucha tranquilidad que detrás de estas cosas en las empresas haya gente como tú que va más allá y llega a los cimientos de lo que tiene que ser, que esto tenga un fundamento, una parte humana, unos códigos éticos. En fin, esto me da, ¿sabes? Digo, me parece qué alegría. O sea, esto es, ¿sabes? Esto es como lo que hay que Y de hacer, hay que verdad, ir ¿eh? aguas arriba y tiene que estar todo el edificio bien construido. Si no, al final es como la Sí, casa de los carritos, que se vuela, sí. sí. Y luego lo que te comentaba, y tú lo sabes porque tienes muchísima experiencia profesional, esto se trata también de romper muchos hilos. O sea, en las empresas se sigue funcionando por silos. El de marketing, el de comunicación interna que no se lleva bien con el de recursos humanos, no, esto es mío, esto es tuyo, no, no. O sea, que la parte de... Y sobre todo porque lo necesitamos las empresas para sobrevivir. Es decir, porque nuestro usuario que nos va a comprar es diferente, porque el candidato que queremos atraer es diferente, que algunas empresas, no todas, tienen un problema con la rotación, con el absentismo brutal y eso pasa por algo. O sea, no pasa porque el empleado es vago. O sea, sí que eso está pasando porque se están, por así decirlo, diluyendo esos mimbres de lo que las empresas les ha funcionado siempre, ¿no? Aquí se viene llorado, aquí, donde hay patrón no manda marinero. Entonces, todo eso insisto, con el justo medio, porque algunas veces estoy viendo yo también que nos vamos demasiado al otro lado o al otro extremo de la campana de Gauss, ¿no? Pero ese equilibrio, el justo equilibrio medio que decía ya Aristóteles, es al que tenemos a tener que ir. Está muy bien, te has referido al inicio de nuestra conversación a Heráclito, ahora estás hablando, aunque no lo hayas dicho con estas palabras, lo digo yo de cambio, pero bueno, el cambio es en lo que estamos. Se ve que tú te mueves como pez en el agua en el cambio, que estás ahí, es tu zona de confort, es el cambio. Pues otras como yo, pues yo creo que también necesitamos un estímulo constante, pero cambiar es cansado, o sea, yo lo reconozco, porque digo, hasta yo me canso, pero hay mucha gente, ¿sabes?, más conservadora, menos afín o que ha hecho menos cambios. ¿Qué les dirías? O sea, ¿cómo? Porque realmente lo que se viene es cambio tras cambio y tras cambio, o sea, hay que abrazarlo. Pero mira que publicamos libros y cosas sobre el cambio, hablamos del cambio, pero digo, ojo, estamos, o sea, nos agotamos los, los que los promovemos, ¿sabes? Digo, me da como pena a la gente que no, Totalmente. ¿sabes? Sí, yo ahí Sí. vuelvo a mi primer libro, ese que nadie quiere que le regalen, el de Te van a despedir, lo sabes, que es un libro que además me releí, es del 19 y me releí este verano así rápidamente. Y fue un libro, a mí todos los libros me cuesta escribir muchísimo, aunque adoro escribir, pero es como correr, ¿no? Tiene una mezcla de placer y dolor que depende del día, va más placer o va más dolor. Y una de las conclusiones del libro es que hay que estar preparado. Hay que estar para un despido, para un cambio, para que viene ahora la IA, para que para mañana, pasado mañana será otra cosa, o una pandemia, o un apagón. Entonces hay que estar preparado. Y un verbo que utilizo muchísimo cada vez más, que es espabilar. Eso se lo digo yo, se lo digo yo mucho a mis hijos adolescentes, que hay que espabilar, que la vida es injusta, sí, que vas a tener un compañero de trabajo que tal, sí, que te van a despedir mañana, pues probablemente. Si uno no espabila y no está preparado, luego vienen los dramas y sollozos, que yo todavía, aunque hace ya muchos años que no trabajo en selección, me sigue escribiendo mucha gente por LinkedIn. Ay, Pilar, me han despedido después de estar 35 años en la empresa dándolo todo. Y claro, me escribe a lo mejor gente que no tiene su perfil de LinkedIn, que no tiene marca personal, que no ha sabido contar una historia. Entonces, para mí el cambio es eso, es que la vida es cambio, aunque a los seres humanos no nos gustan mucho los cambios, pero sobre todo hay que espabilar y hay que estar muy, muy bien preparado. El tema que se habla muchas veces de las competencias digitales. El saber utilizar bien la inteligencia artificial, no para decir qué mala es y cuánto trabajo me va a quitar, sino el cómo lo voy a combinar y hacer yo más interesante mi trabajo. Entonces, ahí hay mucho y también otra cosa, creo que nos hemos olvidado mucho de lo que son nuestras pasiones, de lo que nos gusta hacer. Claro, en tu caso es algo maravilloso, ¿no? Porque dices, me apasionan los libros, pues creas una editorial, o sea, brutal, pero normalmente
Ha habido mucho profe y padres que hemos asesinado, me incluyo, pero no me incluyo, ¿eh? Que han asesinado los sueños y creo que hay otra vez que volver a recuperarlos. O sea, ¿qué es lo que me apasiona hacer? La decoración y tal, porque de eso siempre vamos a encontrar empleabilidad, vamos a encontrar un empleo. Bueno, me encanta porque en la conversación así improvisada y rápida hemos tocado, digo, casi todos los palos de lo que es ser protagonista, donde lo que buscamos es gente como tú, bueno, tú eres muy top, pero, ¿sabes? Gente con ese empuje y sin duda con esa visión humanista del mundo, ¿no? Y esas trayectorias, como lo explicaba Rocío, esas trayectorias dilatadas, o sea, que es que me encanta porque son los pilares, yo creo, de hacer las cosas posibles, ¿no? O sea, primero hay que tener esa visión, pero luego hay que estar todo el día trabajando al pie del cañón y sin perder la ilusión, ¿no? Que es lo que tú me transmites siempre, sí. Totalmente, esa parte de ilusión y esa parte también de no olvidar lo que nos gusta hacer, ¿no? Mira, estoy ahora, que yo creo que ya te lo comenté con otro libro, este va a ser diferente porque es de poemas, siempre me ha gustado, es lo que más natural me sale, escribir la poesía, lo que siempre disfruto muchísimo, pero a la vez es lo más complejo, ¿no? O sea, escribir poesía no es. Y justo ayer que estaba inspirada, estuve toda la tarde, digo, a ver si le doy un buen empujón. Y el libro se titula Elogio a la imperfección humana, no frente a la inteligencia artificial, sino a esa parte de imperfección que tenemos los humanos y que creo necesario que hay que reivindicar. El equivocarse, o sea, los grandes desarrollos, los grandes inventos que hemos hecho los seres humanos ha sido por unir dos cosas, pensamiento lateral, que no tenían nada que ver, mucha casualidad detrás, mucho conocimiento y luego algo que me dicen muchas personas, y tú lo sabes trabajando en una editorial, oye, pues pídele a la IA que te haga un poema o te haga cuatro poemas de el tema que quieres. Y probablemente lo hará, y probablemente lo hará mejor que yo. Pero ¿dónde está el placer de crear? La IA no es consciente y no tiene ese placer de crear algo, con lo cual es la parte que yo reivindico. Bueno, me encanta la reivindicación. Yo también lanzo mi propia reivindicación al respecto y siempre hablo, o sea, cuando decimos somos humanos, en el sentido más coloquial es ser vulnerables. No nos Total, equivocamos, o sea, tenemos ese derecho al que aludías de equivocarnos. A veces nos creemos que somos máquinas de matar, ¿sabes? Metafóricamente, pero sabes, tenemos que ser tan productivos, hacerlo todo también y tal. Y es verdad que contra eso tenemos la batalla perdida contra las máquinas de verdad y por lo tanto total. paradójicamente reivindiquemos nuestro verdadero ser, que es el maravilloso. O sea, tenemos derecho a equivocarnos, no pasa nada. Y precisamente, o sea, crear. Yo esto de tener negocio propio, tú lo sabes, que es una locura, pero es que digo, o sea, es que me encanta crear, me encanta haber hecho los 400 libros que tengo que a propósito me he dejado para el final de la conversación, aunque como no podía ser de otra manera, ha ido saliendo salpicado en lo que hemos ido hablando, la parte literaria, porque yo creo, tú lo sabes y lo demuestro con conseguir aquí con la editorial, que los libros pueden cambiar el mundo. Y por eso, aunque me has ido hablando de esa faceta tuya literaria, me gustaría dedicar un poquito ahora a la conversación más específico porque cuando me decías, pues amigas me dicen, ¿cómo te da tiempo a todo? Pero cuéntame desde tu punto de vista, has hablado de legado, que lo he dejado ahí cogido en el aire, me encanta esa palabra, ese legado. Te digo cómo lo veo yo, pero me interesa mucho cómo lo ves tú. O sea, creo que cuando descubres algo que tiene valor, no te lo puedes quedar para ti. Tienes que hacer ese esfuerzo que describías, me ha resultado muy interesante, entre placentero y doloroso, de volcarlo y transmitirlo, pero porque hay que compartirlo. ¿Tú qué experiencia tienes para escribir? ¿Qué te impulsa a meterte en otro proyecto que te va a costar un montón de esfuerzo, de horas de trabajo, etcétera, en forma de libro? Cuéntame qué te motiva a ti en esa vena literaria y además poesía, que ya me parece lo más de lo más, Pilar. A ver. Hay una parte que como seres humanos tenemos, por así decirlo, la responsabilidad de contar, ¿no? Y el contar nos ha hecho seres humanos. Esto yo ahora, claro, lo tengo trasladado al mundo de las redes sociales, que me chifla contar. Y es que el otro día, pero yo en redes, bueno, en LinkedIn publico más, aunque nunca me gusta la parte profesional. Yo no entiendo que haya profesional y personal. O sea, para mí es Pilar y hacer y ya está, ¿no?
y pongo fotos desde exposiciones que he visto hasta fotos corriendo o comento artículos o saco artículos. Pero en Instagram, por ejemplo, que hay publico mucho más de, pues cuando salgo a correr todos los días. Tal. Y tú sabes lo que es llegar el otro día que llego a una reunión y estábamos con el director de recursos humanos y otra persona de su equipo que yo no conocía. Y llego y me dice, por fin te conozco, Pilar. Digo, "Uy, qué bien". Dice, sí, sí, dices que me inspiras tanto cuando sales a correr a las 6:30 de la mañana. Qué bueno. Entonces, esa parte de querer contar, vamos a ver, siempre hay, tiene que haberlo. O sea, para mí hay un beneficio personal también, porque yo he conseguido tener una marca personal muy, muy alta, pero es ese también el compartir, porque si yo puedo inspirar a alguien saliendo a correr a las 6:30 de la mañana, poniendo una foto para decir, mira, me voy a apuntar al gimnasio, para mí es una maravilla. Y escribir igual, o sea, te pasará a ti, no sabes la cantidad de gente que le ha animado a escribir. El, el- a mí sí me gusta escribir, me ha gustado desde siempre escribir, no me había animado nunca y escribir es un ejercicio que tú lo sabes, que no es tener una idea, sino que ahí lo importante es el pulir, dar cera, pulir cera, que a mí eso es la parte que menos me gusta, pero ya he aprendido que es la parte más necesaria. Y, y es esa parte, sí, de dejar legado. O sea, yo voy mucho, como todo autor, que tenemos nuestro ego, ¿no? Me encanta ir a la Casa del Libro de Gran Vía, Casa de Ortega, y yo veo mis 4 libros, Marta. O sea, eso para mí es como, wow, y si están es porque se venden, tú lo sabes, si no estarían metidos en un cajón, ¿no? O gente que me escribe y dice, jo, Pilar, pues me ha servido para espabilar, o el de te van a contratar y lo sabes. Bueno, el de recursos humanos como Netflix, es el que mejor ha funcionado, ya la tercera edición, y es esa reflexión, ese manual para recursos humanos. Entonces tiene una parte muy enriquecedora. Y como dice un gran amigo mío, que creo que también es común, Nacho Villoc, ser autor te convierte en autoridad y sobre todo el transmitir, el querer contar. Todos tenemos una historia y el ser humano siempre se ha basado en ser un contador de historias. Totalmente, totalmente. Por eso somos animales gregarios y de eso aprendemos unos de otros, ¿no? Y bueno, es verdad, es una responsabilidad. Yo, como te decía, yo lo veo como una responsabilidad en el sentido de que tú no te puedes quedar el conocimiento que acumulas. Además, es que es como si viajas solo o viajas acompañado, o sea, compartiendo, pues se disfruta más, aparte de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, me ha recordado que tengo un artículo que he escrito este verano, que lo tengo ahí, ¿sabes? A falta de pulirlo y darle unas últimas vueltas, porque como todo, me paso el día argumentando de por qué hay que leer, digo, le voy a escribir unos argumentos a ver, ¿sabes? Por qué hay que leer más hoy, que parece que ya, ¿sabes? Te lo cuentan todo en 4 podcasts o en 4 posts o en 4 cosas de Leer, Instagram, ¿no? hay que leer, hay que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, a mí me apasiona el arte y voy muchísimo. Estamos en Madrid, una ciudad maravillosa para ir casi todos los fines de semana, me voy a una exposición distinta. Y estuve el sábado en la Casa de la Arquitectura, bueno, espectacular en las arquerías. Y a mí eso, o sea, el hacer cosas diferentes, porque dicen, Pilar, ¿qué tiene eso que ver con tu trabajo? Pues de repente veo una estructura colgado con una maqueta y digo, ay, esto lo hilo, tal. Entonces, el hacer cosas diferentes. Yo leo, soy una lectora empedernida, casi todo lo que cae en mi mano, pero me gusta leer no de lo mío, o sea, de management no me gusta leer los libros de mis amigos, por supuesto, y así, pero leo de cosas que no tienen nada que ver porque a mí la creatividad me aparece por ahí, ¿no? Ayer eso, que estaba con el libro de poemas, pues me empecé a leer un libro de Russell sobre mecánica cuántica, no sé, y a partir de ahí te salen las historias. Entonces, leer siempre, porque leer abre el mundo y leer hace que también pensemos diferente. Me gusta, no conozco ese libro de Russell sobre mecánica, pero no me sorprende porque los grandes filósofos, incluso políticos, etcétera, siempre su hobby era la ingeniería o el campo o cualquier cosa, pues efectivamente, más manual, más mecánica, porque el ser humano necesita desarrollarse en todas las facetas y a veces estamos solo en la parte intelectual y yo soy la primera que necesito hacer cosas, manualidades o algo para que no me reviente la cabeza. Digo, necesito también
tocar, ¿sabes? Y el arte es verdad que te eleva el Totalmente. espíritu y te abre totalmente, desde luego la mente y el corazón Totalmente, también. pero es eso que va muy en contra de los últimos años de la educación, el especialista. A mí cuando ya me llega alguien y me dice, soy muy especialista, digo, malo. No malo, pero o sea, que eres muy especialista, muy bien, te va a sustituir la IA, aunque no lo sepas, pero esa parte de polímata, ¿no? Del que sabe de muchas cosas o de cosas diferentes, de cosas que no tengan absolutamente nada que ver. Yo por eso comenzaba con que yo tengo un currículum muy disperso, porque he tenido siempre la curiosidad tanto en el deporte como en temas de conocimientos, hacer cosas que me decían, no, pero ¿esto qué tiene que ver con lo tuyo? ¿Y qué es lo tuyo? Porque eso luego me ha dado la facilidad tanto de poder abordar de una forma más rápida en los temas en los que me he metido, como de poder conectar cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Y para mí esa debería ser la esencia de la educación, ¿no? De no solamente hazte un muy, muy especialista en lo tuyo, sino conoce muchas cosas. Como ahora vamos a pasar a la sección de librería que siempre tenemos en estas conversaciones, ahora va a intervenir Rocío con una recomendación de lectura, seguro que nos trae algunos de tus libros, pero me ha hecho gracia lo de tu libro más leído, te van a despedir y lo sabes, tienes que escribir el de te va a sustituir la IA y lo sabes, que lo acabas de decir tú misma. Ese también. Tu inconsciente te traiciona, gran título y gran Sí, tema sí, para sí, alguien sí, como sí, tú, sí. para remover y que la gente, como dices tú, se espabile, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a ver qué tiene Rocío por ahí. A ver, Rocío, sorpréndenos. Pues esta es una sección muy corta porque ya habéis hablado de casi todos, así que no voy a decir mucho No, más. pero así por orden, hay que ordenar un Claro, poco. claro. No, no. He elegido uno que además de los que ha escrito Pilar, que es el último, y obviamente es porque deberías tener un filósofo en tu empresa. Bueno, recuerdo que Pilar, que ha estado sobrevolando toda la conversación, ha unado estas dos vertientes, ¿no? Así que ya en este libro nos plantea si es posible que la filosofía pueda transformar nuestra empresa. Así que bueno, en un mundo empresarial dominado por la rapidez, la tecnología, Pilar nos cuenta cómo integrar este pensamiento filosófico en la gestión y el liderazgo de un modo muy original a través de unas cartas provocadoras escritas por Sofía a un director general de una empresa. Este libro explora los desafíos contemporáneos que enfrentan las empresas, la incertidumbre, la transparencia, la velocidad de los cambios, la ética en la era digital. Así que Sofía, no sé si decir el alter ego de Pilar, pero bueno, ya lo dirá ella, con esa perspicacia filosófica, nos invita a cuestionar esas normas establecidas y a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del trabajo y el liderazgo. Pilar en este libro nos ofrece una guía práctica profunda para alcanzar también una buena vida laboral, porque adoptar los rasgos de la actitud filosófica puede transformar la empresa desde dentro y así pues se puede construir un entorno más humano, más ético y por supuesto más sostenible. Recuerdo el título, ¿por qué deberías tener un filósofo en tu empresa? Y claro, no quiero dejar atrás los otros títulos de Pilar, aunque ya pues, han aparecido. El que nadie quiere leer, que es te van a despedir y lo sabes. El que todos quieren leer, te van a contratar y lo sabes. Y el del título raro, que también lo habéis nombrado, y es ¿por qué recursos humanos debería ser como Netflix? Un libro que lanza una pregunta del título que lanza algo más complejo y es ¿por qué el algoritmo de Netflix tiene a veces más empatía que muchos jefes? ¿Y qué quiere decir ser como Netflix? Pues básicamente asumir el liderazgo, anticiparse a los hábitos de consumo o incluso crearlos y por supuesto dar acceso a lo mejor con la mejor calidad. Y bueno, vamos ya con la segunda o quinta recomendación, ya he perdido la cuenta, la verdad. Vamos a seguir con la senda filosófica. He dudado entre esta recomendación y otra más, pero en la actualidad me ha convencido y ahora vais a entender por qué. Y es un libro que se titula Más Kant y menos Trump. Es un libro que está publicado por Colima y está escrito por Juan Mateo, que es también uno de nuestros protagonistas, que toma estas dos personalidades del título, que podemos llegar a averiguar hacia dónde se encamina este Más Kant y menos Trump, orientado hacia el mundo del conflicto y la negociación, pero dentro de la órbita de libros para directivos y management. Juan contrapone, por un lado, la figura de Kant, importantísima en el mundo de la filosofía. En el siglo XVIII definió las líneas rojas que no se pueden cruzar en un proceso negociador, sus imperativos categóricos, y a esto le suma la teoría de juegos, que a mediados del siglo XX explicó el fundamento básico de una correcta resolución de conflictos. Yo gano y tú ganas. Algo que parece que está muy lejos del estilo negociador que tantas veces vemos en líderes actuales, como por ejemplo pues, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que solo con ver las noticias y ver sus discursos podemos inferir que su estilo negociador se rige más por el fin justifica los medios, cuyo resultado sería un juego de suma cero, es decir, uno gana y los otros pierden en la misma medida. Aunque bueno, parece que últimamente Kant es quien podría abrirse paso. Así que bueno, recuerdo el título, Más Kant y menos Trump, en el que Juan Mateo nos deja una idea clara, que negociar no consiste en ganar al otro, sino que lo que debemos conseguir es ganar con el otro. Se puede ganar sin vencer a nadie. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Siempre podemos rebobinar y tomar nota porque hoy hay muchas. Espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Me encanta. La verdad es que, bueno, las recomendaciones han estado muy bien. Y oyendo todos los títulos de los libros de Pilar, es que son auténticas declaraciones de intenciones, Pilar, tus títulos, ¿eh? Ya se te ve, ¿sabes tú? Se te ve el plumero con los títulos. Está muy bien. Sí, sí. La verdad es que es lo primero siempre que tengo que tener. Si no tengo un título, ya el resto no. Y es esa parte también de creatividad, ¿no? Con los títulos. Y luego ya, bueno, pues el desarrollo, eso sí que muchas veces lo cambio casi de arriba abajo, los dejo reposar, creo que el reposo escribiendo es esencial. Y luego en este último que hablamos, claro, escribir un libro en género epistolar hoy en día, pero es la parte también de hacer cosas diferentes. Primero, además, por un interés propio, porque las cartas me permitían escribirlas como de forma más corta, también se pueden leer casi de forma independiente, con lo cual dices, vale, escribir un libro de... Estoy segura que la IA nunca me hubiera recomendado escribir un libro de forma epistolar o en género epistolar, ¿no? Entonces, volviendo a la esencia del ser humano, y se me ocurrió un día, pues hablando no sé qué con mi padre y leyendo unas cartas de Séneca, que de repente las vi en en mi librería y dije, lo tengo, o sea, el Eureka, lo tengo, y aparte, pues para mí eso es parte de la creatividad, del pensar y rodearte de cosas diferentes. Pues yo sigo, a mí me engancha esto del por qué, y se me ocurre un montón de títulos para artículos que quiero que escribas para protagonistas cuando te Por apetezca. supuesto, Son muy fáciles para ti, casi digo, es demasiado fácil, pero si yo como editora voy a escribir un libro porque hay que leer, bueno, va a ser un poco más sugerente el título, pero básicamente va de esto, digo, qué fácil, ¿no? Pero a lo mejor hay que decirlo explícitamente, ¿por qué todos deberían estudiar filosofía? O sea, todo el mundo debería estudiar filosofía, porque hay que seguir leyendo los clásicos, porque totalmente. son cosas que son básicas, pero a lo mejor, bueno, pues yo creo que una forma también de arrojar luz, dice, va, pues ya sabes que tenemos esta capacidad psicológica, también paradójica a los humanos, que sea omnosis, que obviamos lo obvio. Entonces, como estamos en la tercera derivada de todo, a veces hay que rebobinar, dice, vamos a hacerlo simple, vamos a decir A, B, C, empecemos por aquí, y luego ya seguimos, pues eso, sofisticando la jugada o complicándonos la vida, ¿no? Es Entonces, absolutamente esencial es leer bueno, pero como en cualquier disciplina, ir siempre a la fuente original, porque si no te encuentras hablando de felicidad a gente que no ha leído la Ética Nicómaco y dices, pero ¿cómo puede ser, no? O, entonces, para mí siempre era la esencia, claro, hay libros y libros, porque la crítica de la razón pura de Kant, que además yo en mi época se tenían que leer en el idioma original porque si no se perdía el matiz de tal, y no teníamos inteligencia artificial ni Google, o sea, eso era para una llorar, o maravilla. las Sí. meditaciones de San Agustín en latín. Me acuerdo que nadie se me acercaba en la biblioteca con aquel libro de papel de Biblia, ¿no? Eh, pero claro, hay que ir un poco a la esencia, y aunque hay veces que la filosofía es un poco difícil de entenderla, pero me parece de verdad lecturas esclarecedoras que te abren ese universo, ¿no? Porque el refrito al final del refrito de frito se pierde y hay veces que lecturas sencillas, bueno, Séneca, por ejemplo, o ahora que se ha puesto de moda, bueno, desde hace ya tiempo, Marco Aurelio, los epicúreos, que parece que no ha habido otra cosa en el mundo de la filosofía, ¿no? El placer por el placer. Entonces, yo sí que animaría a leer todo, pero a leer pequeños libros así de fáciles o más sencillos de filosofía, o La nada de Kierkegaard, no lo sé, que hay como más sencillos y muy esclarecedores.
Estaba pensando que nos podíamos hacer unos itinerarios de lectura, sí, o sea, algo para no, ¿sabes? Que la gente no se la para no agobie, abrumar. para no abrumar, que puede ser por edades, por tono anímico o por lo que sea, porque es verdad, yo el otro día estuve en la ópera Otelo, está en Madrid, fantástica, que Madrid ya sabes que parece a Broadway y tal. Me invitaron y me leí, o sea, cuando era joven me leí las obras completas de Shakespeare de cabo a rabo. Todavía me acordaba de algo, ¿no? Digo, "Ojalá", es que, y bueno, y todavía retomo lecturas, pero es que la lectura de cualquier cosa clásica a esta edad no es la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer unos pequeños itinerarios, ¿sabes? Sí. Además, a la luz de lo que estamos hablando, del momento en el que estamos y cosas que deberíamos recordar, están mejor escritas imposible. Y es el momento de revitalizarlas que nos den, pues eso, esa inspiración que todos buscamos en momentos de caos y ofuscación, ¿no? Que es esa guía de por dónde tirar. ¿Qué te parece? Como A mí me reto, parece estupendo. Desde ya sabes que cualquier cosa que me propones, Marta, a mí me encanta. pues por eso, o Cuéntamelo. sea, se me ha surgido esta inspiración y digo, entre las dos, tú mándame Sí, unas sí, cuantas y yo hago otras y hacemos como una pequeña guía, sí, itinerario, como nosotros además sabes que somos librería, podemos suministrar pues, totalmente. lo que la gente necesite, vamos. Pero yo creo que al final hoy, en esta abrumadora oleada, o sea, ahí estamos tan sobrecargados, hay tanta oferta, pues el hecho de tener una, ¿sabes? Capaz de seleccionar contenidos y hacer guías y tal, yo creo que ayuda bastante a Totalmente. la Me gente parece que una tenga súper buena interés. idea. ¿Eh? Como Qué sé que tú bueno. lo vas a hacer ahí yendo al trabajo en 5 segundos. Bueno, como todo luego hay otra parte también, tenía aquí mi cuaderno, quiero que lo vea, que se vea, ¿no? O sea, yo se lo digo mucho a los que parten de la risa conmigo, porque yo no sé pensar si yo no dibujo, ¿no? Entonces, para mí es una parte, se parten de la risa. Yo tengo un equipo muy joven y bueno, y esto, pues, tengo un bote de pinturillas con rotulado, me encanta, me rechifla. Y no sé pensar si no tengo un papel y un boli. O sea, no sé Sí. pensar. Pero reconozco que viene otra generación. Aquí el aspecto generacional también es diferente, ¿no? Pero es esa parte que yo creo que te va ligada también a la escritura a mano. Si pudiera, escribiría los libros a mano, pero claro, eso ya sí que es costosísimo porque es un placer absoluto y enorme. Pues me acabas de dar una idea que ahora no la vamos a desarrollar para que no me la copien, pero que no es ninguna tontería, porque tú me estimulas el cerebro, que son las conversaciones que a mí me gustan. Me encanta, me encanta. Tenemos un peligro tú y yo. No, pero bueno, por terminarlos, apurar los mini minutos que nos quedan, fíjate cuando decías sí, que la IA acabará escribiendo todo, haciendo arte, haciendo música. A mi hija le hice unas cosas de familia a la IA y nos hace unas canciones familiares divertísimas y con ritmo y bien compuesto. Digo, madre mía. Pero yo todavía, y mejor que no lo diga muy en alto, todavía pillo el tufillo de la retórica hueca de la IA. Cuando me dan cosas que a lo mejor me dicen, no, es que me la ha corregido la IA, o sea, es que tiene un tufillo que digo, ostras, ¿sabes? Esto todavía, no sé hasta dónde Total, puedo y ir en, todavía. claro, en LinkedIn, por ejemplo, se ve muchísimo que personas que no publicaban nunca ahora se han puesto a publicar, pero el tono, aunque le metas a la IA temperatura, es súper plano. Bueno, lo de las imágenes estas generadas por IA es el sueño de la razón produce monstruos. O sea, que eso es para otro artículo. Sí, Entonces, es tan artificial que se pierde la parte de imperfección, que se pierde la parte de humanidad sí. del contar, si es que vamos al contar, o sea, la IA sabe analizar y nosotros sabemos contar historias. Pues recuperemos el saber contar historias con un principio, un nudo y un desenlace, que parece algo muy obvio, pero no lo es. Es como en vez de ir a París, ir a Disneyland, o sea, a esa zona que hay en Disneyland, en Disney World, ahí en Miami, de Sí, París, y dices, ya he visitado París, sí, hombre, es cartón sí, piedra, o sí, sea, no es lo sí. mismo. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues querida, pues nada, ya hemos agotado el tiempo, ¿sabes? Espero, Fenomenal, pues se me ha sobre pasado volando. todo, eso te iba a decir, que te haya servido, ¿sabes? Un poco de desahogo Sí, en la vorágine diaria. ya te digo que ha sido un buen condimento para acabar el lunes.
Bueno, pues a todos los que nos seguís, aquí está la gran Pilar Yacer, habéis conocido un poquito más. La verdad es que, bueno, tenemos una suerte eterna con nosotros y ya veis, nos ponemos aquí como motos las dos. Espero que hagamos muchas cosas juntas en la comunidad, muchas más de las que ya haces ya, pero siempre tienes ancho de banda para alguna cosilla más. O sea que, Totalmente. O sea, leer también, pero sobre todo de verdad, una última recomendación que es hacer cosas diferentes. Rodéate de gente diferente, que no opine como tú, que te lleve la contraria, que piensas que la decoración no tiene nada que ver con tu trabajo financiero y al final probablemente te vayas a dedicar a la parte de decoración porque seguramente la parte financiera pueda ser en gran parte sustituido por un algoritmo, ¿no? Entonces, para mí es ese recuperar lo distinto. exacto, guiaros por el instinto, porque como no sabemos dónde vamos, hay que llevarse puesto todo lo que uno pueda y disfrutar es uno de los principios fundamentales de la vida. O sea que. Perfecto. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Pilar. Gracias a todos los que nos seguís, a todo el equipo de protagonistas y sobre todo a Pilar, digo, a Rocío Aguilar, que la tenemos ahí apagada, pero a los mandos de la nave, como digo yo, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Feliz tarde. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.